exposiciones del curso de lírica mexicana del siglo XX y empezamos directamente con López Velarde. Cuando se trata de la poesía de Ramón López Velarde, parece inevitable no aludir al estilo nacionalista que fue condenado. Aquella sobre patria tan íntima le valió el recuerdo de un país naciente y subyugado. Sin embargo, su obra poética, tanto en verso como en prosa, lo mantuvo en constante diálogo con algunos poetas que definieron otras corrientes artísticas, entiéndase las vanguardias, el estudiantismo o los contemporáneos. Es a través de la crítica que el lector aprecia aquellas diferencias o similitudes. En un juicio es necesario identificar las características que definieron la poética velardeana. Así pues, es que ésta destaca por su versobrismo, la marcada ironía de sus versos, heredada seguramente de Leopoldo Lugones, y el lenguaje tan humilde que denota su obra. Lo anterior queda entendido al leer al azar cualquiera de los libros, tan pocos, pero a la vez tan vastos, que alcanzó a publicar, o incluso en aquellos que fueron póstumos. En realidad, lo que interesa destacar es la opinión velardeana en relación con el quehacer literario. En la conferencia titulada La derrota de la palabra, López Velarde critica lo que para él era la decadencia de la expresión de los símbolos en los poemas. Para ese entonces, la lírica, siguiendo la postura velardeana, se manifestaba a través de las frases ya construidas que denotaban una pobreza en el espíritu creador, herencia del modernismo. Cito: en los círculos propiamente literarios, el abuso de la palabra ha sido fomentado, en ocasiones, por la hojarasca de la prosa peninsular, y en ocasiones por la inhumana tendencia de los parnasianos. Fin de cita. Es aquella moda estética la que le quitó el poder al poeta sobre la palabra, sumergiendo a la poesía en conceptos abstractos y de vaga experiencia personal. A partir de esto, Velarde lanza su propuesta estética. Cito: yo me inclino a juzgar que, por el contrario, para conseguir la más aquilatada elegancia de la expresión, nada hay mejor que cortar la seda de la palabra sobre el rayo viviente de la deidad que nos anima. Fin de cita. Aunado a esto, concluye que la literatura más sincera es la conversable, por ser esta la que sale del alma, y cita a Enrique González Martínez. El alma se agita con sus goces exclusivos, con su instinto propio y con su dolor particular. La traducción de esta individualidad no se consigue con las proclamas de los dientes para afuera, ni con manifiestos a flor de piel. Fin de cita. Con estas palabras se aprecia que Velarde y González Martínez coincidían con la realización del quehacer literario desde una conexión de la palabra con el espíritu, con la interioridad del poeta que dará como resultado además del logro de la individualidad, una lírica más sentimental que intelectual. No obstante, fue el mismo González Martínez, tope indiscutido de la poesía mexicana del momento, quien, dentro del mismo movimiento postmodernista, tuvo discrepancias sutiles con el poeta zacatecano, definiendo la obra de este último. Cito: el ansia de esquivar el cliché poético y de huir del lugar común sirve de estímulo para echarse en busca de lo inesperado y, lo diremos de una vez, lo despatarrado. El afán de separarse de senderos trillados no se manifiesta en formas de rareza y aún de extravagancia. No quiero referirme a su exclusivismo erótico y a su falta de inquietud para las ansias del momento, pues cada poeta reina en sus dominios. Fin de cita. Esta crítica fue en torno a Zozobra, libro de poemas publicado en 1916, en el cual, cabe destacar, Velarde se permite dedicarle el poema Hoy como nunca que abre aquel libro. Así pues, la propuesta de González Martínez irá en torno, al igual que Velarde, a la sencillez y naturalidad de la palabra. Pedro Enrique Sureña ha dicho al respecto, cito: su obra es de arte simbólico, compuesta no con los materiales nativos, sino con la esencia ideal del pensamiento y la emoción. Fin de cita. Efectivamente, es el símbolo que ha de destacar en la poesía de González Martínez, la conjugación de palabras, ritmo e imagen que facilitan la comprensión por encima de una forma estética. Esto, sin duda, mantiene una relación estrecha con la poesía de Velarde. Ambos apelan a la expresividad poética de la integridad del poeta. Ambos se descubren a sí mismos a través de su poesía. Sin embargo, y de aquí derivan los quehaceres literarios, el aporte al posmodernismo será distinto. El uno recrea una sensibilidad poética que no recae en nadie más que en sí mismo. El otro invoca la sensibilidad poética ajena que bien pudiera manifestarse en cualquier espíritu creativo. Es así como los poemas Transmutas en mi alma, publicado en 1916, y Aún artista, en 1995, dan fe de las distinciones y similitudes que desarrollaron el posmodernismo en México. Como dije anteriormente, Velarde se referirá en su poética a la emotividad personal de su autor. Ya desde el título y el primer verso de Casílabo destaca la presencia del yo. Cito:
transmutas en mi alma tu presencia. Fin de cita. Asimismo, es visible un campo semántico floral y frutal que definirá la topografía del poema y que, sin duda, estará sumamente vinculado al ámbito personal del poeta. La provincia, cito, como florecimiento que se vuelve cosecha, que vaya a ofrecer flores en la iglesia, como en campo de trigo que latiese una misantropía de violetas. Mis lirios van muriendo y te respiro como a un ambiente frutal, y la fruta del mercado de mi tierra. Fin de cita. Por otro lado, subrayo que se trata de un poema explicativo. Utiliza la anáfora representada por la reiteración del adverbio como al inicio de 4 versos. Cito, como un florecimiento, como pobre chicuela, como una azul sospecha, como en campo de trigo que latiese. Fin de cita. Por otro lado, González Martínez, de quien Velarde criticó el, cito, tono cabal y la tendencia cerebral, fin de cita, muestra órdenes e interrogantes que motiven a otros a la creación de la nueva poesía. La inserción de puntos suspensivos, imperativos y guiones será recurrente en ambos poetas, pero González Martínez es más contundente, más severo, pero al alcance interpretativo de todos. Velarde rebasa a veces esa simplicidad que tanto defendía. López Velarde y González Martínez ejemplificaron en su poesía la manera en la que debía manifestarse la lírica de aquella época y, aunque distinta, ha servido como modelo indiscutible de un quehacer literario que definió épocas y marcó tendencias. La poesía de Velarde implícitamente estuvo presente en los poemas de los estridentistas y más adelante influirá también en un poeta formidable que perteneció al grupo de los contemporáneos. Un poeta que tuvo inclinación por las formas clásicas en la poesía y recuperó la irracionalidad del arte expresada en sus versos. Carlos Pellicer. Este también centrará su poesía en relación con los símbolos. De igual manera buscará la emotividad en sus versos. Incluso llegaría a llamar a algunos de sus poemas sentimentosos. La dedicatoria que hace en su libro Colores en el mar y otros poemas de 1921 denota la gran afinidad que existía entre ambos poetas, así como la influencia que marcó López Velarde en el quehacer poético de Pellicer. Cito, su nombre escrito en las puertas de este libro es el don más noble que han podido conseguir estas mis páginas primeras. Fin de cita. No obstante, será en Poema en 2 imágenes de 1931, en donde se aprecia uno de los ejes que motivaron la admiración hacia el poeta zacatecano. Inicialmente puede leerse en el poema una descripción de la imagen de López Velarde en la que éste, desde el primer verso, es referido como una leyenda. Aquí destaca la primera labor del jurídico, que de inmediato inmortaliza aquella imagen, sumamente descriptiva propia de la poesía de Pellicer, hablada en una escrita. Cito, esta es una opinión del tranvía, por eso hasta hoy la pongo por escrito. Fin de cita. Lo anterior servirá como preludio para notar que es precisamente la palabra escrita la que se doblegó ante la habilidad del artista. Reza el verso. Él quedó acá en el uso de la palabra y con el corazón en la mano. Sin embargo, este dominio de la palabra que notó en López Velarde provoca que Pellicer se cuestione a sí mismo el papel que desempeña como lector y poeta, llevándolo a recurrir a un aparente diálogo dentro del poema. Cito, no sé, pero con nadie puedo hablar tan a solas como con las palabras de este poeta. Fin de cita. La visión crítica de López Velarde en relación con el quehacer literario, la cual ya he citado anteriormente, estaba muy presente en Pellicer, ya que al expresar, cito, estoy escribiendo y las palabras se me quedan mirando, como si me preguntara que por qué las escribo, que por qué no las invento, fin de cita, logra situarse en una falsa inferioridad ante la palabra misma y ante López Velarde. Desde aquí es apreciable el problema que experimenta cada poeta en relación con las limitaciones del lenguaje que provoca una carente expresividad poética ante el símbolo que se quiere representar. Recuérdese que Pellicer es un poeta que recurre a la descripción impresionista. Sus poemas apelan a lo visual, por lo que el lector, en cada verso, puede imaginar con latino y agrado, como si se enfrentara a una pintura, lo que el poeta describe o reinventa. Al igual que González Martínez, conjuga palabras, ritmo e imagen. Ante esto, es notable la diferencia que entre ambos poetas existía en relación con el uso de las palabras y la intención de la obra misma. Mientras López Velarde ufanaba una lírica sencilla en un versolibrismo que tenía como fin aparente movilizar a un gran sector de la población, empleando elementos como el ripio por un lado y a la vez manifestando su inconformidad con las frases ya hechas, usadas en expresividad lírica que denotaba más importancia para el poeta por la palabra escrita, Pellicer adaptaba su nivel al menos inteligente de los individuos a los que iba dirigiendo su poesía. Destaca el uso de la literación que impregna sus versos de una fuerte musicalidad, lo que amplía aún más el número de receptores de la poesía pelliceriana. Reitero que esta suele ser muy visual, pero también acerca al lector a través del oído.
Tal parece que esta diferencia, a la vez, demarca una respuesta a lo que López Velarde había manifestado en relación con la separación de la palabra y el espíritu que impedía el desarrollo de la individualidad del poeta en su obra. Mientras el Zacatecano anhelaba, cito, expulsar de mí cualquier palabra, cualquier sílaba que no nazca de la combustión de mis huesos, fin de cita. Carlos Pellicer, dentro de su preocupación estética, desarrolló no solo ese replanteamiento de las palabras entre símbolos, sino que las convirtió en un canto en el que el espíritu pudiera expresar los sentimientos del yo lírico, afinando así su sentido poético. Sin embargo, y continuando con aquella falsa unidad, Pellicer no se reconoce a sí mismo como un gran poeta. Siempre destaca que son las palabras las que lo dominan a él. Cito, me dicen las palabras tantas cosas que a veces no entiendo. Las palabras saben mi nombre, yo no sé el de ellas. Fin de cita. Esta autocrítica revela lo que ama y admira. La creación poética es para él una actitud ante la vida, ante el objeto mismo, y a pesar del aporte musical en su poesía, reconoce que aquel de quien admira la labor poética representará un enigma para la comprensión. Cito, con las palabras de López Velarde, me convenzo que la noche está siempre junto al día. Fin de cita. Este último verso manifiesta el desarrollo de la poesía velardeana, la claridad de la palabra que guarda un mensaje más complejo, oscuro. Este paisaje también representa la incomprensión de Pellicer en la poesía de Velarde. Así también, la referencia es un elemento que utiliza Pellicer para tratar de entender la poética velardeana. El lector se vuelve cómplice de aquella incomprensión de la que tanto ha hablado. En el poema se le pregunta a López Velarde, cito, ¿quién habla en tu poesía por tu devota sangre que zozobra al son del corazón? Fin de cita. La respuesta explícita jamás llega. Sin embargo, es a través de las referencias que puede incluirse en dónde hay que buscar esa respuesta. Los versos de Pellicer cantan, sí, de todos modos conversaremos. Hay algo tan hondo que nos liga. Es esa dama de los guantes negros. Fin de cita. La referencia al poema El sueño de los guantes negros de 1921 de López Velarde es directa. Aquí la interpretación da un giro inesperado. No bastará con identificar el uso de las palabras, sino que, además, el poeta deberá poner especial atención en los temas constantes en ambos y la forma en la que los abordan, el amor y la muerte. Para Pellicer es solo en la coincidencia de estos temas en donde ambos poetas pueden dialogar, y posiblemente es a través de estas constantes que logra expresar sus sentimientos a la manera en la que López Velarde lo pedía. Situación que no era necesaria, la obra de Pellicer se distinguió por sí misma, encontrando así la respuesta a los enigmas velardeanos. Y en efecto, el tema de la muerte y el amor, así como la religiosidad, serán centrales en la obra de ambos poetas. De aquí se explica el hecho de que Pellicer se refiere en este poema a todos los libros que publicó López Velarde. Buscaba en la obra en conjunto el éxito de sus propios poemas. Lo cierto es que, mientras efectuaba esta búsqueda, en la que al final no quiso reconocer su propio mérito, Pellicer dejó una obra poética imprescindible, ya que era a gusto y consideración distinguir quién logró con mejores resultados expresar el símbolo a través de la palabra. Por ahora solo he destacado un par de poetas en los que la imagen de López Velarde tuvo un significado importante, pero en realidad la influencia del autor zacatecano en la poesía mexicana es más trascendental de lo que se imagina. Y esto, para su desgracia, reafirma el sentido nacionalista en el que ha sido especificado. Gracias. Bien, les voy a exponer de los elementos dramáticos en Hamlet o El Oscuro de Manuel Maples Arce. Manuel Maples Arce, 1900-1981, fue el iniciador del movimiento estridentista. En diciembre de 1921 tapiza el centro de la Ciudad de México con el primer manifiesto contra la retórica dominante del modernismo. Autor de Andamios Interiores, 1922, Urbe, 1924, Poemas Interdictos, 1927, Memorial de la Sangre, 1947, y de la Antología de la Poesía Mexicana Moderna, 1940, que publicó en pugna con el grupo de los contemporáneos que encabezaba Jorge Cuesta. Maples Arce es también el autor de Hamlet o El Oscuro, obra que ha padecido, junto con la obra y el mismo Maples, escasos análisis. Las semillas del tiempo, que prologa Rubén Bonifaz Nuño, reúne toda la obra del poeta veracruzano. En la selección de poemas no coleccionados, 1919-1980, se publica Hamlet o El Oscuro. Manuel
Arce construye esta obra dramática en verso, de un acto, de la que comentaré algunos de los elementos dramáticos que constituyen esta obra. Primero, los personajes que intervienen. Hamlet, príncipe de Dinamarca, el poeta adolescente, la muerte y voces. El Hamlet de esta obra hace referencia al Hamlet, príncipe de Dinamarca de la tragedia de William Shakespeare, al príncipe que tiene que vengar la muerte de su padre, al Hamlet torturado por la cuestión ser o no ser, al Hamlet con una vocación dramática. El Hamlet oscuro de Arce es un barbón pelirrojo, el Hamlet que llega en un remolcador, el Hamlet atrapado en la obra de Shakespeare. Cito: Hamlet, ¿tú sabes lo que pasó? Poeta, Guillermo me lo contó y tú lo aprobaste. Hamlet, ¿yo? Poeta, tú aceptaste su versión, pues te quedaste callado. El otro personaje central es el poeta, un poeta adolescente que más adelante el autor nos revelará que es él. Hamlet, si dudo, amigo Manuel, es a causa del traslumbre, lo que hoy es tapado fiel, mañana será deslumbre y querrán morir por él. El personaje de la muerte remite a la obra La danza general de la muerte, de autor anónimo. En esta, la muerte, cito, amonesta y avisa a todas las criaturas para que se fijen en la brevedad de su vida y que no debe darse a esta más aprecio del que merece, según el prólogo de la traducción que precede a la obra. Las voces son otro personaje, un coro del pueblo que vitorea hacia el final de la obra, personaje que solo actuará en esta ocasión. Su grito unifica las voces de los poetas, obreros y la propia voz de Manuel Maples Arce. Siguiendo el comentario, el siguiente elemento dramático es el lugar, un aserradero del río Tuxpan. Aserradero es el sitio donde se asierra la madera u otra cosa, lugar de mucha estridencia, lugar que concentra maquinaria pesada, sierras de acero, ruido, movimiento, ritmo. El río contrasta la estridencia de esta industria con su movimiento apacible, natural y fresco. Un elemento dramático más es la acción. Esta obra, con escasas acotaciones, inicia cuando el poeta adolescente, en el aserradero, se cuestiona: ¿por qué caminos oscuros nos trajo la voluntad para ponernos enfrente de nuestra adversidad? ¿Fue Dios el que de repente de nada sacó el conjuro y puso lo diferente para integrar al futuro la poesía y la verdad? ¿Cómo sería la alborada de no haber fantasía, el jardín y la serpiente de aquella edad civilina, el Quijote, Celestina, el amor y la doncella, rumor, onomatopeya, barcos de vela en la ría? ¿Cómo sería lo primero? ¿Sería Dios el botero o el hombre que pasaría de la honda a lo certero? Por las espumas del mar, por el cielo de anil, por las manos de marfil de Ofelia en trance sutil, por el arte de alta ley, por las púas de nuestra grey, por las hierbas de aurar. No me hagas esperar, oh Hamlet de mi emoción, abandona tu ataúd, venga a mí tu aparición, sácame de esta inquietud y ayúdame a ventilar el pasmo de la cuestión. Entonces es cuando Hamlet llega a bordo de un remolcador. El remolcador es una embarcación que ayuda a los barcos en los puertos y salta al muelle para ayudar al poeta adolescente con su cuestión acerca de ser o no ser poeta. A que Hamlet le aconseja: si amas realmente al arte, tendrás que reportarte y ceñirte a la verdad. Tienes que ser y no hablar, como esa gente que vuela de un romance de vihuela tras el aplauso banal. A lo que el poeta adolescente contesta irreverente: un pleonasmo te agarre, y el que te agarró. Hamlet interrumpe: lo sé, tu tendencia es trastocar y te gusta el calambrú. Poeta: tu cuoque y abi yabur.
Es cuando el poeta quiere irse y Hamlet lo sujeta con el cuello, y tras batallar para que entienda, el poeta en tono de balada canta: que los que la tierra araron no siempre la cosecharon, y que los enanos que en ella brincaron nunca, nunca la amaron, que jurar es perjudicial y vivir existencial, que la actual generación que crió la televisión se olvidó de Altisidora, de Elena y de Mona Lisa, y en canalla de amor toma por alta señora a la rubia superior. Y cuenta que ese aún no está en brizna, pues yo nací en Veracruz, donde la churra no es brizna y el calor es nuestra cruz. Solo tenía 7 eneros y andaba de talabarte. Señas de mí puede darte la gente de mi letrero. Yo conquisté mi renombre apostando al más hombre de los lobos esteparios, y con mi fuerza tirana maté pulgas a desgana y me uní a los futurarios. A mí nadie me la paga y ninguno a mí me enarca. Así, Hamlet y el poeta dialogan acerca de la retórica, la rima, que según el poeta desvía el hilo de la poesía y nos hace titubear, y de la evolución del poeta. Hamlet: hubo un tiempo en que la luna fue amada de los poetas. Leopardi, Lugones, la rodearon de canciones de una manera importuna. Poeta: yo era entonces modernista y un poco crepuscular, y en mis horas indiscretas la seguía con la vista, alzarse sobre las mieses o en jardines de cipreses, deslizar su aristocracia. Tampoco le quise hablar, nunca le dije ¿qué tienes?, como Juan Ramón. Le sonreí algunas veces a su quimérica gracia. Fue pobre nuestra amistad, cuando comprendí que ella muerta para siempre está. De ella me despedí y dando nuevos virajes, la olvidé pronto en los viajes que por el mundo emprendí. Así hasta que interviene la muerte. En la danza general de la muerte, este es el personaje principal que desata la acción. Muerte: yo soy la muerte que a todas las criaturas que hay y que habrá en el mundo destroza y arrasa. Hombre, te pregunto, di, ¿por qué procuras tanto por vida que en un punto pasa? La fuerza de un necio gigante es escasa, y de este marco nadie puede escapar. Segura es tu muerte si doy en tirar con esta mi flecha cruel que traspasa. En Hamlet o el Oscuro, la muerte, en su único diálogo les dice: fantoches de la tiznada, verán si la nada es nada, nadie puede probar nada. Su presencia prácticamente a mitad de la obra afecta al diálogo, afectación que está cortada por una pausa, un silencio en el que Hamlet observa: cuando la alondra suspira y te arrulla su canción, la verdad es que ya expira y acabó nuestra ilusión. Poeta: Hamlet, Hamlet, cuán amarga suena en mí tu reflexión. Yo creía la vida larga, de una eterna duración, pero hoy sé que nos embarga el roedor de la razón. Existe después otra balada en torno al tema del amor, acerca de lo que aconteció a Ofelia, y entre cuestiones acerca de las escenas shakespearianas en las que Hamlet participó. En ella se cierra la obra cuando Hamlet cuestiona al poeta: escoge, ser o no ser, y el poeta no da respuesta. Manuel Maples Arce construye esta escena desde la perspectiva de la obra shakespeariana. Hamlet es una obra, y cito, Hamlet es una obra obsesionada con la palabra cuestión, usada 17 veces, como apunta Harold Bloom en Shakespeare, la invención del humano. En la tragedia de Shakespeare, la obra depende de la respuesta que dé Hamlet al espectro, respuesta que es altamente dialéctica. Desde esta perspectiva, Maples Arce se propone discutir acerca de la cuestión de ser o no ser poeta. A través de esta obra, el poeta maduro, que ha pasado su etapa estridentista,
aunque no así su estridencia, reflexiona y expone, a través de este drama didáctico, cuáles son las cuestiones que tiene que dirimir aquel que eligió ser poeta, acaso sea su experiencia. Obra dramática que, salpicada de resonancias estridentistas, nos permite ver que Manuel Maples Arce apostó al final de su vida por extender su labor poética al campo dramático. Después de Hamlet o El Escuro, se cierra la selección arriba mencionada con el poema a Hamlet, donde el poeta estridentista, desde el yo lírico, reconoce la creación de Shakespeare como una musa. Oh Hamlet, camarada de este sueño, que has venido a buscarme hasta mi río, mira conmigo en el destino umbrío y líbrame de angustias con tu empeño. Yo les voy a hablar de Concha Urquiza. Basé la exposición en este libro, que es el que se trabaja en el taller bienal. Se llama Concha Urquiza, entre lo místico y lo mítico. El nombre completo de Concha Urquiza es Concepción Urquiza del Valle. Nació en Molina, Michoacán, el 24 de diciembre de 1910 y murió en Ensenada, Baja California, el 20 de junio del 45 a los 35 años. Hay muchas cosas alrededor de su muerte. Ella se fue como en una especie de excursión con unos amigos a Ensenada, visitaron la playa y pues murió en el mar junto con uno de sus compañeros. Y bueno, hay gente o hay personas que aseguran que pudo haber sido un suicidio, pero también hay gente que dice que no, que en realidad Urquiza era muy racional y tenía como las cosas muy en claro, por lo que no pudo haber sido un suicidio, sino que fue un mero accidente. Ella fue huérfana de padre desde los 2 años y con su familia, su madre y sus hermanos, se vienen a vivir a la Ciudad de México. Ella publica un primer poema a los 11 años, tuvo un premio y se desenvolvió en el ambiente cultural que de cierta manera fue preparado por Vasconcelos. Esto seguramente fue lo que le impulsó a conocer la obra de otros escritores mexicanos y extranjeros, y ello la llevó a ser entrevistadora amateur a los 16 años en la publicación Revista de Revistas. En este periodo que tuvo de estar entrevistando, tuvo pláticas con José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, María Marzuela, Villaurrutia y Federico Gamboa. Lucerena Zamudio, en la introducción de este libro, intuye que el contacto con esos escritores trascendió en su obra y que se nota la asimilación del polifacético entorno cultural en el que se desenvolvió en su obra. Fue una chica, una mujer muy curiosa y se desenvolvió en distintos ambientes que le hicieron hacerse consciente de su aquí y su ahora. Tuvo una relación con los estridentistas. Era muy amiga de Arqueles Vela y de hecho su obra El Café de Nadie, no, sí, no, es El Café de Nadie es de ahí. Ahorita les doy el dato, le dedica, sí, El Café de Nadie se lo dedica a Concha Urquiza en el 26 y tiene esto, dice a Concha Urquiza, amiga intransferible, y se supone que Mabelina, personaje del Café de Nadie, supuestamente representa a Concha Urquiza. También Germán Izarzurbide prefiere que Concha Urquiza estuvo muy enamorada de Arqueles Vela y que algunos de sus poemas se los dedica. Eso es como entre los chistes. En 1928 viajó a Nueva York y permaneció ahí por 5 años junto a su madre y sus hermanas. En Nueva York trabajó en la Metro Goldwyn Mayer y esto la capacitó en el campo cinematográfico, y al volver a México trabajó con los hermanos Galindo. Ya que en México decide retomar sus estudios de preparatoria, pero le resulta difícil adaptarse a las exigencias de este sistema. Y bueno, Zamudio también refiere que pudo deberse a que ella poseía un nivel cultural y una formación educativa mucho más elevada, lo que no le permitía como ajustarse a este tipo de normas y demás. Y bueno, lo que sí es que también entre estas cosas dicen que ella solía regalar libros a sus compañeros que tenían como las mejores notas o que eran como más delicados y estas cosas, ¿no?
Bueno, además de ello tenía un carácter rebelde y era lo que le impedía sujetar sus horarios, y seguramente fue lo mismo que le impidió permanecer en el convento. Sin embargo, tenía una contradictoria necesidad de sujeción y ella estuvo afiliada al Partido Comunista Mexicano durante 4 años. Tuvo una personalidad muy atormentada y estuvo 4 años en el Partido Comunista y después en San Luis Potosí se internó en un convento. Entonces, aquí es en esta etapa del convento donde todo su trabajo poético se vincula con su formación católica, pero bueno, pues también sale del convento y ya está como en otras cosas, ¿no? De sus influencias, entre sus predilecciones, cabe mencionar a Homero, Virgilio, Enrique González Martínez, Rafael López Velarde, Manuel José Otón, Tablada, Rubén Darío, Cervantes, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Lorca, Shakespeare, Henry James y Faulkner. Sobre todo, toda su poesía se ve muy influida por San Juan de la Cruz y por Fray Luis de León. Todo tiene algunas traducciones, leí algunas traducciones de Fray Luis de León. Siempre está como en un constante diálogo con ellos. Bueno, como ya se mencionó, Concha Urquiza desarrolló su poesía en el ambiente cultural impulsado por Vasconcelos. Lo mismo retoma formas populares el ejemplo de Alberti y Lorca, o bien retoma elementos de la poesía de Garcilaso, Quevedo, Góngora, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León y Santa Teresa de Jesús. En el convento escribe poemas a la manera de e intenta revivir el proceso de creación por el que pasaron los poetas místicos del siglo de oro. En los rasgos de su poesía se nota una tensión constante entre la sensualidad, la fuerza, la desmesura, el desequilibrio, la forma y la contemplación. Sus personajes femeninos como Jezabel y Sulamita tienen orígenes bíblicos y coinciden en una actitud transgresora que empata de algún modo con la que tiene la poeta. Judith Ruiz Godoy señala que su voz poética osciló entre el comunismo y el catolicismo con influencias clásicas. Esto implicaba una paradoja en la época, pues lo prudente era escribir sobre la revolución, o lo postrevolucionario o lo ultramoderno, no de la relación con el amado, el amor, el silencio, lo sagrado, el fuego y la sombra, que son los temas primordiales en su poesía. Su tema central es lo místico, sin embargo, su personalidad la llevó a estar escindida entre lo mundano y lo espiritual, que parecía que la hicieron vivir en un continuo movimiento entre lo que deseaba y lo que creía que debía desear. Por ello la crítica la ha entendido como una mujer de extremas creencias, ondulantes y decisiones poco firmes. Debe entendérsele como un encuentro de opuestos donde se enfrentan sus aspiraciones religiosas y su quehacer intelectual. Tengo aquí una cita al respecto. Pues ya no, pues no, porque tengo la página 44. Ah, ya no. Esta cita es de Margarita de León y se refiere a su tema de la creación. Dice que lo luminoso anima muchos versos de Concha Urquiza, aunque no es... Gloria Vergara aporta lo siguiente: en ella se notan dos impulsos, el místico y el estético. Sin embargo, aun cuando su poesía refleje la búsqueda de Dios y se asemeje a la de los místicos, así como que sus temas sean sacados de la Biblia, no hace una mística. Y les voy a leer el por qué no hace una mística. Dice, la mayoría de los místicos concuerdan en presentarnos sus vidas como un proceso de crecimiento espiritual a través de las etapas o periodos de la vía mística o de un camino de espiritualidad. Concha busca a Dios, pero no utiliza este camino. Lo que Concha Urquiza busca en su poesía es a Dios y lo sitúa en una búsqueda nostálgica de ese oscuro objeto del deseo. Justo en este punto, entre la nostalgia y el deseo, se puede poner junto a la mística que está manejando Concha Urquiza, la erótica, pues ambas se refieren a la nostalgia, la búsqueda del ser perdido, la búsqueda de lo que se ha perdido, que bien puede ser Dios u otro amado, con lo que se puede hablar del cuerpo y el placer. Esto es lo que la lleva a oscilar entre la culpa, el castigo y la liberación. Toda la poesía de Concha Urquiza y aún su vida siempre tiene esta dicotomía
En su poesía se notan momentos en los que le aturde la insoportable falta de Dios. Le emerge a su lado espiritual y se da cuenta de que se encuentra en un mundo de placeres. Es por ello que busca el perdón de ese Dios que se le escapa. Y tengo una última cita al respecto. Esta cita es de... me parece Blanca Anzoleaga. No, Berenice Romano Hurtado, de la UAM. Y dice, la sensualidad de lo divino se dan citas sin prejuicios. Urquiza no entra, en este sentido, en el parámetro de la mujer de su época. La voz que habla es la que posee, no la poseída. Es la que desea, no el objeto del deseo. Es la que experimenta y amplifica su sensualidad en la epifanía de lo divino, surgido a partir de la sensación de aspectos corporales. Prácticamente toda la poesía de Urquiza está en una búsqueda constante de Dios, de una espiritualidad, pero ella misma se definía como una mujer de una inherente sensualidad. Entonces se nota en sus poemas que está como en ese camino espiritual de buscar a Dios y estar con esto, pero no puede evitar de pronto ser sensual y tener ese tipo de atracciones. Voy a leer un poema muy bonito, por cierto. La llamada nocturna. En tanto duerme el cuerpo distraído y vela el corazón enamorado, una voz en la noche me ha llamado, y un pie, cabe mi umbral, se ha detenido. Es la voz deleitosa de mi amado, donde mi alma y mi cuerpo se han perdido. Oíd cómo desata en tiernas quejas. Abre, mi amiga, hermana, dueño mío, mi cabeza está llena de rocío, del agua de la noche en mis guedejas. Húmedo llevo el manto y tengo frío, a tiempo espero, amor bajo tus rejas. Así me llama por la noche el celo, mas ya lavé mis pies, y su blancura pretender ensuciar hollando el suelo. Ya desnudé la leve vestidura, ya de la frente desprendí mi velo. Dejad que llame entre la noche pura, dejad que llame por la noche en celo. Este es de 10 de julio del 38. Entonces, esto le podemos dar dos lecturas. La primera puede ser la voz que llama es el amado Dios como un ser amado, como esta búsqueda, y el yo lírico se está como preparando a recibir espiritualmente a ese Dios que le está buscando y que lleva tiempo llamándole. Pero la otra también puede tomarse como una lectura carnal, un encuentro amoroso, una pareja, y de hecho hay cosas, ¿no?, que de pronto se van como por ese lado. Por ejemplo, en la última estrofa tiene 2 veces la palabra celo, ¿no? Entonces celo también se puede interpretar como esta parte como carnal, ¿no? Y también tiene cosas, ¿no? Ya desnudé la leve vestidura, ya de la frente desprendí mi velo. Como abrir corporalmente, no solamente se está abriendo en sentido espiritual, sino también de una manera corporal, y eso ya le está dando una sensualidad al poema